Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a ver. Ok. Buenos días, gente. Si quiere, vamos comenzando. Entonces, vean. La idea es que hoy vamos a comenzar con el tema 3, ¿de acuerdo? El último tema que les entra en el parcial. ¿Ok? Ahora, este es probablemente uno de los temas más importantes de todo el curso porque es el tema de estequiometría, ¿ok? Que es el tema donde aprendemos a usar el mol. Entonces, cualquier cosa ocupo que me pregunten porque es un tema muy importante y si no me entienden, por ejemplo, hoy no van a entender nada durante la próxima semana. Entonces, es importante que vayan aclarando todas las dudas que se les vayan ocurriendo porque si no, van a quedar bateados totalmente, ¿ok? Aparte de que el tema de psicometría se usa en un montón de partes del curso y el curso que sigue y de un montón de cursos de química que siguen después. Entonces, si no entienden hoy, se jodieron. Ahora, antes de entrar así profundo a psicometría, vamos a ver unos conceptos antes, ¿ok? Entonces, la última semana estuvimos hablando sobre lo que eran átomos, iones, moléculas y hablamos en su momento de lo que era la masa atómica promedio, ¿cierto? La masa asociada en general con los átomos, ¿ok? Yo puedo hacer algo parecido, pero con los compuestos. Yo puedo hablar de peso molecular, ¿de acuerdo? Con la masa asociada con una molécula, ¿ok? La masa en Dalton, ¿ok? Entonces, básicamente, si tengo una molécula, puedo tomar las masas individuales de sus átomos y calcularle la masa. Y a eso le llamamos peso molecular o masa molecular, ¿ok? En el caso de compuestos iónicos, que realmente no existen como unidades discretas, sino como conjuntos, lo que hacemos es tomar la fórmula, ¿de acuerdo? La fórmula más sencilla que se le puede asociar a ese compuesto y hacer lo mismo, ¿ok? Tomamos esa fórmula y sumamos los valores de masa en Dalton asociados a esa fórmula, ¿ok? Más o menos así, ¿ok? Si tengo una molécula, puedo buscar las masas individuales de cada átomo de la molécula y hacer un cálculo de su masa. O si tengo un compuesto iónico, puedo buscar las masas individuales para la fórmula de ese compuesto iónico, ¿de acuerdo? La fórmula más sencilla de ese compuesto iónico y sacarle una masa, ¿ok? Ahora, vean que desde el punto de vista práctico es la misma idea, ¿de acuerdo? Es lo mismo, ¿ok? Ustedes en general no van a estar pensando en si es una masa fórmula, si es una masa molecular, ¿ok? Conceptualmente sí son diferentes porque una es una fórmula y otra es una molécula, pero en el término práctico son la misma cosa, ¿ok? Si captan la diferencia entre un peso molecular y un peso fórmula. Sí, profe. Sí, profe. Ok, No, entonces, profe. ok, pregunta. Si recordás que habíamos hablado de los compuestos iónicos y cómo era un compuesto iónico? Sí, sí, eso sí. Ok, si te recordás eran una red infinita de átomos, ¿de acuerdo? De iones, básicamente. Entonces, en un compuesto iónico no existe una estructura pequeña, ¿ok? Que podamos asociar.
¿De acuerdo? No es como una molécula que existe chiquitita y que yo puedo tener un montón y con eso creo la sustancia. En un compuesto iónico tengo una red infinita. ¿Ok? Entonces, en esa red infinita siempre se mantiene una proporción. ¿De acuerdo? Esa proporción en la fórmula. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago aquí no es calcular la masa de una sustancia discreta, sino es calcular la masa de esa fórmula pequeña, de esa proporción constante a lo largo de toda la red. ¿Ves? Ok, sí, ya entiendo. ¿Ves? Entonces, en esta red llamada hidrógeno fosfato de amonio, la secuencia que se repite a lo largo de toda la red es una relación de estas. Eso es lo que yo calculo como fórmula. ¿Ves? Ok, sí. Gracias, profe. Entonces, si quiere, veamos algunos de estos para que quede bastante claro de cómo se hace. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos que teníamos el H2SO4, ¿ok? El ácido selenioso, selénico en este caso, ¿ok? El ácido selénico, ¿ok? Vamos a calcular la masa molecular de esta sustancia. Entonces, ven que lo que yo necesito simplemente es ver cuánto tengo de cada uno de estos átomos y tomar su masa. Entonces, vea que tengo 2 de los hidrógenos, y si yo busco en la tabla, yo veo que la masa para el hidrógeno es 1,01, ¿ok? Maneja las masas moleculares a 2 decimales para cualquier efecto, ¿ok? Puedo buscarlo para el selenio. Aquí tenemos 78,96, 1 por 78,96. Y para el oxígeno son 16. 4 por 16. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy haciendo es como un inventario de todos los átomos que están involucrados en la molécula. ¿Ok? Pongo cuánto hay de cada uno, cuál es la masa individual de cada uno. ¿Ok? Y ya con eso puedo entonces sacar la masa molecular. ¿Ok? Y eso lo van a hacer, sea realmente una masa molecular o sea una masa fórmula, si lo que tengo es un compuesto iónico. ¿Ok? Miren que en este caso la masa les daría 144,98. Dalton. ¿Qué les va pareciendo? ¿Entienden? Sí, profe. Ok, vemos otro. Sí, por Ok. favor. Profe, Sí, ¿usted cree que puede volver a explicar lo de la diferencia entre peso molecular y peso fórmula? Es que cuando lo explicó, bueno, cuando preguntó si habían dudas, a mí se me fue un toque en internet. ok. Ok. ¿Sí recordás que hemos visto que un compuesto iónico es distinto de un compuesto molecular? Sí, Ok, ¿qué hemos dicho en ese momento? que el iónico tiene metales, Ok, ya, eso es un compuesto ¿de qué tipo? molecular. Ok, en un compuesto molecular lo que tenemos es moléculas discretas, ¿de acuerdo? Tengo unidades discretas que llamamos moléculas. Ok, y eso es lo que conforma la sustancia. Ok, un montón de moléculas. Ok, en un compuesto iónico yo no tengo eso. ¿Qué es lo que tenía? Una red de iones. Una red de iones. Entonces, si yo le pregunto, ok, ¿cuál es la unidad aquí? ¿Por qué la cosa esta se llama NaCl si lo que tengo es una cantidad infinita de iones repitiéndose a lo largo de toda la red? ¿Ok? ¿De dónde surge este misterioso NaCl con el que asocio esta superred? Simple y llanamente porque en esta red infinita de iones siempre hay una proporción 1:1 entre sodio y NaCl. ¿Ves? Entonces, aunque hay una cantidad infinita de iones, aunque no existe una unidad discreta que yo pueda llamar, ¿de acuerdo? Molécula en este sistema, yo sé que en esta red siempre va a haber una relación de 1 y 1
entre sodio y cloro. ¿Ok? Esa es la fórmula de la red. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago en este caso es calcular la masa de esta fórmula. ¿De acuerdo? Que es la que mejor describe esta red infinita de iones. ¿Ves? Eso es lo que queremos decir con fórmula, en el caso de una red iónica. ¿Me sigues? Sí, profe. Gracias. Ok. Ahora sí, ya todos tranquilos, felices y de acuerdo entre la diferencia entre la molécula y la fórmula. Sí, profe. Ok. Sí, no, realmente el NaCl como tal no existe, ¿ok? Eso simplemente es la forma más sencilla en que podemos describir esa red. ¿Ok? Digamos que ahora lo que tengo sería hidrógeno sulfito de calcio. Calculemos la masa fórmula para este caso. ¿Ok? Entonces igual lo que yo hago es colocar todos los elementos involucrados y cuánto hay de cada uno. Entonces tengo un calcio, vea que tengo 2 hidrógenos, 2 azufres, 6 oxígenos. ¿Ok? Y buscamos en la tabla periódica. ¿Ok? Cualquier cosa, recuerden que si no tienen tabla periódica, en el sitio virtual tenemos una tabla periódica, que es, de hecho, esta misma. ¿Ok? Entonces, vean que si buscan ahí, calcio les da 40,08, hidrógeno es 1,01, azufre es 32,06, entonces se los aprenden de memoria, y oxígeno son 16. ¿Ok? Y entonces, tenemos Dalton, 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 Dalton. ¿Ok? Por cierto, estoy haciendo esto así como tan pasito a pasito porque son los primeros que estamos viendo, ¿ok? Ustedes no tienen que hacerlo así, ustedes pueden hacerlo directo en la calco, ¿ok? Pero para que veamos cómo es el concepto, vamos a hacerlo así, bonito y despacio y como se supone que se hace. ¿Ok? 24, 12, 12. ¿Ok? Y vean que entonces puedo calcular ahora sí la masa de esta fórmula. En este caso la fórmula daría 202,22. ¿Ok? Vamos entendiendo entonces cómo calcular estas masas. Sí. Ok. Ahora, hay cualquier cosa tiene más casos por si quieren practicar. Ah, mira, sí puse uno de los que están aquí. Ahora, otro concepto importante. ¿Ok? Derivado de estas masas fórmulas o masas moleculares es el concepto de composición porcentual. ¿Ok? Yo puedo, ¿ok? Para efectos de análisis, cuantificar cuánto hay de cada elemento en una molécula, bueno, o en una fórmula. ¿Ok? Yo puedo meter todo en un aparato y el aparato me puede decir, ok, esa sustancia tiene 35% carbono, 64% oxígeno, 2% de hidrógeno. ¿Ok? Yo puedo hacer lo que llamamos un análisis de composición porcentual. ¿Ok? Una descripción de cuánto es el porcentaje de cada elemento que conforma un compuesto. ¿Ok? Ahora, para efectos prácticos, ¿cómo se define el porcentaje de un elemento en un compuesto? Simplemente es el número, bueno, es la masa del elemento por el número de átomos del elemento entre la masa total del compuesto. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo aquí sería
Básicamente, el número de átomos de un elemento, ¿ok? Tengo la masa del elemento esa es la que sacan de la tabla periódica, y tienen la masa del compuesto, ¿ok? Ya sea masa molecular o masa fórmula, ¿ok? Entonces vea que tiene bastante lógica, ¿cierto? Si tiene la masa del elemento y el número de átomos del elemento, tiene la masa de ese elemento, ¿ok? Si la dividen entre la masa del compuesto y la multiplican por 100, eso le da el porcentaje, ¿ok? Ahora, para aclararlo, veamos en algún caso, ¿ok? Usualmente en ese tipo de temas es más práctico ver ejemplos que simplemente ver la fórmula, porque la fórmula no les dice realmente nada, ¿ok? Hasta que la pongan a trabajar, van a darse cuenta si están entendiendo, ¿ok? Y así funciona todo el tema de estequiometría, ¿ok? No se queden en la hablada, ¿ok? Pónganse a hacer ejercicios de estequiometría porque hasta ese momento se van a dar cuenta si están entendiendo algo, ¿ok? Entonces vamos a analizar el permanganato potasio, ¿ok? Vamos a sacar el análisis de composición del permanganato potasio, ¿ok? Entonces empecemos calculando de la masa molecular de esto. Bueno, masa fórmula en este caso. ¿Ok? Entonces vea que tengo potasio, manganeso y oxígeno. ¿Ok? Tengo 1, 1, 4. ¿Ok? El manganeso sí, no me lo sé. ¿Ok? El manganeso son 54,94, básicamente. ¿Ok? ¿Ok? Entonces vea que al final calculamos la masa. ¿Ok? Y entonces la masa molecular, bueno, masa fórmula en este caso, es 158,04. ¿Ok? Dale. Ahora, calculemos el porcentaje de potasio. ¿Ok? Entonces ya yo sé que la masa de la sustancia va abajo, ¿ok? Porque es la masa total. ¿Ok? Y arriba lo que va es la masa del elemento en esa sustancia. Entonces yo tengo un potasio y cada potasio tiene una masa de 39,10. Y eso se multiplica por 100. Entonces, lo que yo haría sería 39,10 entre 158,04. Y entonces el porcentaje de potasio sería 24,74%. ¿Ok? O sea que si usted analiza una muestra de permanganato potasio, usted va a obtener un porcentaje de potasio siempre de 24,74. ¿De acuerdo? ¿Captan lo que les quiero decir a ustedes con porcentaje, con composición elemental? Creo que sí. Entonces, con el Sí. oxígeno sería 4 por 16. Ah, lo hacemos, hagámoslo. De por sí, la idea aquí era hacerlo con los 3 elementos. Ok, pero sí, hagamos el oxígeno si quieren, que es como el más complicado en esta fórmula. Y efectivamente es como dice el señor, 4 por 64, 4 por 64, 4 por 16, lol. 4 por 16, ¿eh? Entre 158,04. ¿Ok? Que al final va a ser 64 entre eso. ¿Sí? 64 entre 158,04 por 100. O sea que el porcentaje de oxígeno es 40,5. Profe, Sí. eso se puede hacer con simple regla de tres, ¿verdad? Pues sí,
Un porcentaje a final de cuentas es una regla de 3. Sí. Sí. Ok. 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 Y con el manganeso sería 1 por... Ay, Dios mío, ¿cuánto valía la masa del manganeso? 54.94. Ok. 158,04 por 100. Entonces, 54.94 entre 158,04 por 100. Y eso le daría 34,76. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Van captando la idea de lo que es el análisis de composición porcentual? Sí. Es tan sencillito, ¿verdad? Todavía esa parte está como sencilla, ¿ok? Creo yo. Son como los temas así, como introductorios. ¿Ok? Vemos otro. ¿Valen Sí. ustedes? Sí. Ok. El C. El C. ¿Otro iónico? ¿O por qué quieres el C? Por eso, porque es diónico. Y el que acabamos de hacer iónico también. Cierto, cierto. Pues el que parece más complicadillo. ¿Cuál? La D. Nah, les hago la G y ustedes hacen la D. ¿De acuerdo? Ok. Así no les quito el ejercicio más difícil para practicar. Igual, no es como que sea tan difícil, simplemente tiene más átomos. Ok. No hay. Profe, Sí, sí. para efectos de la prueba y así, los decimales sí van a ser muy importantes, ¿verdad? Entonces hay que, básicamente de redondeo, con cuántos decimales y así. No, la masa molar siempre le decimos a ustedes que la manejen a 2 decimales. Nada más. Ok. Pero eso es solo como para el caso de la masa molar, porque es muy variable. Para los demás casos sí usan reglas de cifras. Ahora sí. C3H6O. Entonces CHO. En realidad, no hay una forma realmente factible de poder complicar este tipo de problemas, ¿ok? Esos son los famosos puntos que están ahí listos y disponibles para ustedes para agarrarlos. Por cierto, no sé si se dieron cuenta, probablemente la mayoría no, pero ya hay una práctica para el parcial, ¿ok? Para el primer parcial. ¿Ok? Es literalmente estilo parcial. ¿Ok? Es una práctica con 40 preguntas. ¿Ok? Tiene la misma distribución de preguntas que va a tener el parcial al azar que le va a tocar a usted. Entonces, en términos de contenido, va a ser básicamente ese mismo estilo. ¿Ok? Obviamente, las preguntas no son las mismas, ¿verdad? Pero la proporción de cada tema en ese parcial es la misma proporción que va a haber en esa práctica. ¿Ok? La dificultad va a ser parecida o quizás un poco más alta en la práctica. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, ahí hay una práctica. Eventualmente les voy a subir otra. ¿Ok? La correctora me está ayudando a montar las prácticas porque por algún motivo me asignaron corrector, pero no ocupo corrector. Entonces, el trabajo que le puse a ella fue hacer las prácticas para ustedes. Les doy un banco de preguntas y ya les monto una fabulosa práctica. ¿Ok? Entonces, hay cualquier cosa para que sepan que ya hay una. ¿Ok? Entonces, vean que en este caso, la masa molecular les está dando 70,09. ¿Ok? Ahora podemos calcular el porcentaje de carbono. Entonces, el porcentaje de carbono va a ser... Profe, Sí. a mí lo del carbono me dio diferente. ¿Cuánto te dio? Me dio 36,03. Ah, sí, mira, estos son 4. Ok. Gracias.
Eso pasa por estar hablando de otra cosa al mismo tiempo que estoy haciendo un ejercicio. Pero bueno, sí, ahora tiene más sentido. Ok. Gracias, gracias, gracias. Y entonces serían 3 por 12, 58,09. Ok. 62,02. Ok, lo hacemos con hidrógeno. Eran 6 por 1,01. Ok. %, básicamente. 10,43. El porcentaje de oxígeno realmente no haría falta sacarlo porque lo puedo sacar por diferencia, pero saquémoslo. ¿Qué más da? 16. Sí captaron eso, ¿verdad? Este último porcentaje no tienen que sacarlo realmente con la fórmula, lo pueden simplemente sacar por diferencia respecto a 100. Porque al final de cuentas, los porcentajes todos suman 100. Entonces, si ya tienen 2 de 3, pueden sacar el tercero simplemente haciendo una resta. ¿Ok? Entonces, vea que ya tengo los 3 porcentajes. ¿Qué les parece? ¿Todo claro? Todo claro. Ok. Perfecto. Igual, eso lo vamos a volver a ver para la clase del próximo martes, cuando hagamos cálculos con fórmulas empíricas y moleculares. ¿Ok? Entonces, vea que ya tenemos el concepto de lo que es la masa para una fórmula, para una molécula, y cómo sacar la composición porcentual de una fórmula, una molécula. ¿Ok? Ya con eso podemos jugarnos y entrar de una vez a nuestro querido amigo el mol. ¿Ok? Ahora, no sé qué tanto habrán visto de química en el colegio, si es que llevaron química en el colegio del todo. Entonces vamos a explicar desde el puro inicio qué es el mol, y si usted ya sabe un poco de esto, pues ahí se aguanta. ¿Ok? Vean. El mol simplemente es una forma de agrupar cosas en química, ¿de acuerdo? Así como en el mundo normal, real, común y silvestre, tenemos otras formas de agrupamiento, como por ejemplo la docena, que siempre tiene 12 cosas. El mol es una forma de agrupamiento en química, ¿ok? El mol siempre tiene un número fijo de partículas, ¿ok? Ahora, al igual que una docena, vean que todas las docenas tienen masas distintas, ¿cierto? Así pasa con los moles, ¿ok? Los moles de cada cosa siempre tienen masas diferentes. Lo único que es consistente en todos los moles es el número de partículas que contiene, ¿ok? Pero esa es la idea general de lo que es un mol. Es una forma en que podemos agrupar cosas, ¿ok? Por maneras de conveniencia, por maneras de reacción, ¿ok? Entonces, el mol siempre va a tener un número fijo de partículas, pero cada mol de cada cosa siempre va a tener una masa diferente, ¿ok? Por ejemplo, véalo aquí. Aquí tenemos un mol de agua, está coloreada, pero sigue siendo agua, ¿ok? Tiene 18 gramos, ¿ok? Aquí tenemos un mol de zinc, tiene 65,5 gramos. Aquí tenemos un mol de hierro, 55,6. Un mol de azufre, 32,06 de hecho, ¿ok? En todos los sistemas tenemos la misma cantidad de partículas, ¿ok? Solo que como son partículas diferentes, todas tienen masas diferentes, ¿ven? Esa es la idea del mol, ¿ok? Nos ayuda a agrupar cosas, ¿ok? Y eso es lo que hace es agrupar básicamente. ¿Van captando esa idea? Sí, profe. Sí, Ok, ahora, ¿cuántas partículas tiene el mol? Porque esa es la parte importante. Ya yo sé que la docena tiene 12. Ok, ya dije que los moles todos tienen la misma cantidad de partículas. Bueno, por definición, de acuerdo, por división de Avogadro, un mol tiene la misma cantidad de partículas que contiene 12 gramos del carbono 12. ¿Ok? Esa es la definición formal de mol. La cantidad de sustancia que contiene tantos átomos o partículas como hay en 12 gramos del carbono 12. ¿Ok? A esa cantidad de partículas la llamamos el número de Avogadro, ¿ok? Que
que corresponde a 6,022 por 10 a la 23. ¿Ok? Usualmente lo dejamos en 6,02. ¿Ok? ¿Ok? Usualmente lo dejamos en 6,02. Pero el número de Avogadro más formal es 6,022 por 10 a la 23. ¿Ok? Partículas. ¿Ok? Partículas puede ser lo que usted quiera. Pueden ser iones, pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser fórmulas. Puede ser lo que a usted se le ocurra. ¿Ok? Un mol siempre va a tener la misma cantidad de partículas y va a ser esta. ¿Ok? Ahora, hasta aquí todos de acuerdo. Sí, profe. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Ahora, un detalle interesante sobre estos mol, ¿ok? Es que yo puedo relacionar la masa de un mol con la masa en Dalton. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean estos casos. ¿Ok? Que tengo las masas de los elementos que están aquí simplemente por referencia. Pero vean, por ejemplo, este es el agua. ¿Ok? Si yo calculara la masa de la molécula de agua, ¿ok? Como lo vemos ahora, tendría 2 hidrógenos, ¿cierto? Entonces serían 2,02 y 16. ¿Ok? Vean que la masa de una molécula de agua les está dando alrededor de 18 Dalton. ¿Ok? Y vean aquí la masa reportada para un mol de agua, 18. Véanlo, por ejemplo, con el oxígeno. ¿Ok? Yo puedo calcular la masa para la molécula de oxígeno. ¿Ok? Son 2 oxígenos, serían 16 por 16, 32 Dalton. Y vean la masa reportada para un mol de oxígeno, 32 gramos. ¿Ok? Lo podemos hacer incluso con fórmulas. ¿Ok? Para una fórmula de cloruro de sodio, la masa reportada serían 23 y 35,45. Que eso les da un total de 58,45 Dalton para una fórmula de cloruro de sodio. Y vean la masa reportada para el cloruro de sodio, para un mol de cloruro de sodio, 58,4. ¿Ven? La masa en Dalton de cualquier sustancia siempre coincide con la masa de un mol de esa sustancia. ¿Ok? Es decir, que la masa que usted ve en la tabla periódica puede interpretarse tanto como valores en Dalton como valores en gramos por mol. ¿Ok? Esa es una interesante equivalencia. ¿Ok? La masa en Dalton de una sustancia es equivalente a la masa de un mol de esa sustancia. ¿Ok? La magnitud, ¿verdad? El número obviamente es otra cosa. ¿Ok? Pero la magnitud esta, como tal, el numerito, siempre es el mismo. ¿Ok? Lo que cambia la unidad. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, ¿Ok? profe. Entonces, estas famosas masas que estaban en la tabla periódica, podemos verlas como masas en Dalton cuando estamos trabajando con moléculas o fórmulas discretas o como masas de mol, ¿ok? Cuando estamos trabajando a nivel ya macro, ¿ok? De hecho, usualmente la vamos a interpretar más como masas de mol, ¿ok? Ahora, entonces yo puedo calcular la masa de un mol, ¿ok? Porque ya vimos que yo puedo calcular la masa de un mol, ¿ok? Y la idea es la misma que la que estábamos viendo antes, solo que ahora, en lugar de utilizar Dalton como unidad, utilizamos la masa molar, ¿de acuerdo? Ahora en lugar de poner DA aquí, lo que ponemos es gramos por mol porque estamos trabajando con masas molares. Ahora, la lógica de trabajo es la misma, ¿ok? Que la que estábamos usando para masa fórmula o para masa molecular, ¿ok? Para la masa molar se trabaja exactamente igual, ¿ok? La única diferencia es que vamos a estar usando gramos sobre mol aquí en lugar de Dalton, ¿ok? Igual, masa molar es sobre todo cuando lo que tengo es un compuesto molecular, ¿ok? Para los compuestos iónicos hablamos usualmente de masa fórmula, ¿ok? De nuevo, es una cuestión de concepto, porque al final en términos prácticos va a ser la misma cosa. ¿Ve? Entonces, si yo agarrara cualquiera de estos, ok, agarremos este, que lo hayan pedido para la última vez, yo puedo calcular la masa molar de esta cosa. ¿Cómo se llama ese compuesto, por cierto? Nitrato de cobalto. ¿Cuál cobalto?
2. 2, ok. Yo puedo calcular la masa molar a este nitrato cobalto y el procedimiento es exactamente el mismo que ya estuvimos viendo, ok. Yo llego, coloco todos los elementos involucrados, ok. Hago la contabilidad de cada uno, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 6. Y ahora lo que apunto son las masas molares, porque lo que estoy calculando ahora es una masa molar, una masa fórmula. Uy, sorry. Entonces, puedo ir a la tabla periódica y buscar las masas molares. Simplemente los mismos números que estábamos usando antes, pero ahora con otra unidad. Entonces, para cobalto 5823, nitrógenos 1401. ¿Ok? Y oxígeno sigue siendo 16. ¿Ven? Entonces, procedimiento es el mismo. Lo que cambia es la unidad. Porque ahora, como estamos trabajando con masa molar, con masa fórmula, ahora la unidad es gramos sobre mol. Esa es toda la diferencia con respecto a lo que ya habíamos mencionado. ¿Ok? La unidad. Porque convenientemente las masas en Daltons van a equivaler con las masas en gramos por mol. ¿Ok? Si usted hace ya todo el procedimiento, la masa al final les va a dar 182,95 gramos sobre mol. ¿Ok? O sea que un mol de esta sal tiene una masa de 182,95 gramos. ¿Ok? Profe, Sí. para ver si me quedó claro el concepto de mol, Ujú. significa que en esta fórmula, digamos, hay 6,02, ¿qué? Ok. En esta masa, ajá, 182,95 gramos, hay 6,02 por 93 fórmulas de esto. Ah, ok. ¿Ok? O sea, Podemos verlo mejor con un compuesto molecular que es menos abstracto. ¿Ok? Por ejemplo, veámoslo con un compuesto molecular. ¿Ok? Que es más fácil de captar porque es una unidad discreta. Ok, un clásico. C12H22O11. ¿Ok? Vamos a calcular la masa molar de la sacarosa. Entonces tengo 12 por 12,01, 22 por 1,01 y 11 por 16. ¿Ok? Todos son gramos por mol porque estamos calculando masas molares. ¿Ok? Si usted hace la suma, ¿ok? Al final le va a dar como 342,34 o algo así. 342,34. Ok. Gramos sobre mol. ¿Ok? Esa es la masa molar de este compuesto. Es decir, que en 342,34 gramos, ¿ok? Hay 6,02 por esa 23 moléculas de sacarosa. ¿Ves? ok, sí, profe. ¿Ves? Siempre va a ser 6,02 por esa 23 partículas de lo que sea que yo esté considerando. ¿Ok? Si son compuestos moleculares, moléculas. Si son compuestos iónicos, fórmulas. ¿Ok? Pueden ser incluso átomos. ¿Ok? Pueden ser iones. Va a depender del caso. Todos de acuerdo, vamos captando. Vamos entendiendo qué es esta idea llamada mol. Profesor, es que se me cortó el internet donde dijo 342,34 gramos mol. ¿Son cada uno de qué? Esa es la masa de un mol de esa sustancia. ¿Ves? O sea que en 342,34 gramos tengo 6,02 por 1023 moléculas de sacarosa. ¿Ok? Porque es un mol. Sí, señor, gracias. Ok. ¿Todos de acuerdo? Vamos entendiendo qué es el mol. Sí.
Ok. Ahora, puede parecer un poco raro, ¿ok? Que estemos inventando esta forma de agrupamiento tan rara, ¿ok? Pero todo tiene un sentido, ¿de acuerdo? Cuando damos reacciones, todo va a tener más sentido, ¿ok? Pero la lógica es que en las reacciones, las masas no reaccionan de una manera, sencilla de entender, ¿ok? En una reacción, lo que sí reacciona de una manera sencilla de comprender son los mol, ¿ok? Entonces, la idea de definir el mol es básicamente para efectos de facilitar, entender, calcular lo que son reacciones químicas, ¿ok? Ahora, entonces vea que aquí tienen para divertirse calculando masas molares o masas fórmulas, dependiendo del caso. ¿Ok? Ahora, vean que entonces yo tengo tres cosas que se están relacionando. ¿Ok? Tengo masas, ¿ok? Tengo moles y tengo partículas. Yo puedo relacionar esas tres cosas debido a la definición de mol y de masa molar. ¿Ok? Entonces yo puedo estar haciendo conversiones entre una y otra. ¿Ok? Y para eso usamos análisis dimensional. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es formar factores de conversión usando ya sea el número de Avogadro o a la masa molar. Porque por el momento solo hemos estado usando un mol para efectos de trabajo, ¿verdad? Pero yo puedo tener más de un mol. ¿Ok? Por ejemplo, yo podría tener, ok, consideren el siguiente caso. Yo podría tener 14 gramos de NaCl. Ok, 14 gramos de sal común. Ok, y yo quisiera calcular cuántos mol, ok, hay aquí. Entonces yo puedo utilizar análisis dimensional para saber cuántos mol hay en 14 gramos de sal. Ok, ahora, ya en su momento calculamos que la masa molar del NaCl es 58,45 gramos sobre mol. ¿Ok? Entonces, algunas veces, para que sepan, si el problema es muy largo, les voy a dar la masa molar para que no se estén matando mucho, estando calculando masa molar a cada rato. ¿Ok? Cuando los problemas son largos, viene la masa molar. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular cuántos mol hay aquí. Entonces, cuando yo voy a pasar de gramos a mol o de mol a gramos, utilizo la masa molar como factor de conversión, ¿de acuerdo? Para pasar de gramos a mol o de mol a gramos, se utiliza la masa molar para montar el factor de conversión. Entonces, yo tengo 14 gramos. Y ahora monto el factor de conversión. Entonces, gramo va a ir abajo para que se cancele. Y mol tiene que ir arriba. Ok, ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, funciona parecido como funciona un factor con densidad, ¿ok? A la par del gramo siempre va el número, ¿de acuerdo? Cuando montan un factor con masa molar, a la par del gramo siempre va el número, ¿ok? Y a la par del mol siempre va un 1, ¿ok? Y así es como yo monto un factor de conversión para pasar de gramos a mol o de mol a gramos, ¿ok? Coloco el gramo y el mol dependiendo del caso. A la par del gramo van los números y a la par del mol va un 1. Y ya con eso pueden pasar de gramos a mol. Entonces 14 entre 58,45. Tengo entonces 0,24 mol de NaCl. De acuerdo con este cálculo, vean que al final de cuentas es una conversión. ¿Ok? La parte novedosa es el factor de conversión. En este caso se llama masa molar. Sí, no, tal vez, ¿cómo lo ven?
Sí, profe. Ok, igual no es el último que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Todavía el resto de la clase se va a ir haciendo conversiones de esto en mayor o nivel de dificultad, ¿de acuerdo? Pero es como ese es el primero, ocupo que lo vayan entendiendo bien. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que ahora tienen, que ahora tuviesen 0,75 mol y que la sustancia sea C3H6O, la acetona. ¿Ok? La acetona, ya habíamos calculado en algún punto su masa molar, me parece, me suena. ¿Ok? En todo caso, lo que tenemos es una masa molar de 5809. ¿Ok? Gramos entre mol. Entonces vamos a calcular la masa en gramos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, como es una conversión entre mol y gramos, tengo que utilizar la masa molar como factor de conversión. ¿Ok? Ahora, tengo 0,75 mol de esto, ¿ok? De acetona, y ahora monto el factor de conversión. Como mol está aquí, entonces ahora mol va abajo y gramo va arriba. Ahora, habíamos dicho, a la par del gramo siempre va el número. Muy bien, perfecto. A la par del mol siempre va un 1. Y vean que ya pueden convertir de mol a gramo. Y en este caso habrían 45,45, ¿ok? 45 gramos de C3H6O, ¿ok? Entonces yo puedo pasar de gramos a mol o de mol a gramos, usando a mi amiga la masa molar, ¿ok? Ya sea que se las dé o que la tengan que calcular. Ahora, yo también puedo calcular el número de partículas, donde partículas puede ser cualquier cosa, ¿ok? Puede ser átomos, moléculas, fórmulas, iones, lo que sea, ¿ok? Yo también puedo pasar entre mol y partículas. Entonces, supongamos que ahora tengo 2,35 mol de CHCl3, cloroformo. ¿Ok? Entonces vamos a calcular cuántas moléculas hay de CH3, hay de CHCl3. ¿De acuerdo? Vamos a calcular cuántas moléculas hay de CHCl3 en 2,35 mol. Ahora, aquí lo importante es recordar que cuando voy a pasar de mol a partícula o de partícula a mol, el factor de conversión se monta usando a Avogadro. ¿Okay? El número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. ¿Ok? Ahora, para el cloroformo, ¿ok? La masa molar, ¿ok? Sería 119,37. 119,37. Este dato simplemente se los doy ahí como para que los ejercicios se vean igual, no es como que lo ocupen en realidad. ¿Ok? E igual, ahí tienen otro para que practiquen cómo calcular. Ahora, vamos a hacer el cálculo. Entonces, 2,35 mol de CHCl3. ¿Ok? Vamos a ir a partículas, o sea, moléculas en este caso. Entonces, monto el factor de conversión. Entonces, mol va abajo. Ahora, como lo que estoy calculando son moléculas,
Entonces pongo moléculas, ¿de acuerdo? En este caso concreto, las partículas se llaman moléculas. ¿Ok? Ahora, al igual que antes, a la par de moléculas va el número y a la par del mol siempre va un 1, ¿de acuerdo? A la par del mol, para ese tipo de conversiones siempre va un 1. ¿Okay? El número siempre va a la par de la otra cosa. ¿Okay? Sean gramos, sean partículas. Entonces vean que aquí pondríamos 6,02 por 10 a la 23. Entonces vean que mol mata mol y les queda para hacer el cálculo. 235 por 602 por 10 a la 23, 1,41 por 10 a la 24. ¿Ok? Moléculas. ¿Ok? De CHCl3. A ver, ¿cómo van viendo ese tipo de cálculo? ¿Todo bien? Yo lo veo todo bien, la verdad. De momento sencillo, ¿no? Todavía va bien. Sí, sí, es que estamos con el primer nivel de dificultad, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero es el más importante porque es el que define las bases para los demás. Ok, hagamos otro, ¿ok? Solo que vamos a ir de partículas a mol. Entonces, vamos a ver, supongamos que hay ahora 4,06 por 10 a la 20 fórmula, ¿ok? De NiCl2, ¿ok? Vamos a calcular cuántos mol hay. ¿Ok? ¿Cuántos mol hay cuando hay 4,06 por 10 a la 20 fórmulas? Suena un poco raro hablar así, pero sí, es un compuesto iónico, ¿ok? No queda otra. Fórmulas. Entonces, de nuevo, como estoy pasando entre fórmulas y mol, o entre mol y fórmulas, uso el número de Avogadro. Entonces, 4,06 por 10 a la 20, ¿ok? Fórmula de NiCl2, y ahora monto el factor de conversión. Entonces, fórmula va abajo. ¿Ok? Mol va arriba. ¿Ok? ¿Ok? A la par del mol siempre va un 1. Y a la par de la otra cosa siempre va el número. 6,02 por 10 a la 23. ¿Ok? Y entonces, en este caso, les daría 6,74 por 10 a la-4. ¿Ok? Mol de NiCl2. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento? Todo en orden todavía. Todo claro, profe, creo. Ok, ahora, aquí hay un detalle. Entonces ya vimos cómo pasar de gramos, de gramos a mol, ajá, de mol a gramos, o de mol a partículas, o de partículas a mol. El asunto, ok, y los que llevaron química en el cole ya están conscientes de ello, es que no hay una ruta directa para pasar entre masas y partículas, ¿de acuerdo? No hay una ruta directa. Si yo quiero pasar de aquí a aquí, necesariamente tengo que ir a través del mol. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ok, ¿qué tengo?
75 gramos de C6H12O6. Ok. Tengo 65 gramos de glucosa. Ok. Y la pregunta sería, ¿cuántas moléculas hay? Ok. Entonces tengo 75 gramos de una sustancia y me preguntan por las moléculas. Ya yo sé de una vez al ver esto que voy a tener que hacer al menos 2 conversiones porque tengo que atravesar el mol para llegar ahí. ¿Ok? Pero bueno, vayamos por partes. ¿Ok? Tengo la glucosa, entonces hay que calcular la masa molar. ¿Ok? Ahí cualquier cosa. Practiquen cómo calcularla. Vean que sería 12,01 por 6 porque son los carbonos. 12 por 1,01, o sea, 2,012. Son 6 por 16, eso le da 180,18. ¿Ok? Con 180,18 gramos sobre mol. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a hacer la conversión. 75 gramos de glucosa. Vamos a ir a mol. Entonces, monta el factor. Entonces, tengo gramos abajo, mol arriba. El 1, 180,18. Ok, chas, chas. 75 entre 180,18, 0,416 mol de glucosa. Tengo los mol de glucosa, puedo calcular las moléculas de glucosa. 0,416 mol. Y entonces, mol va abajo, molécula va arriba. ¿Ok? A la par del mol, el poderoso 1 y aquí arriba el número ahogado. 602 por 10 a la 23. Y entonces, mol mata mol. Y les quedaría 2,50 por 10 a la 23. ¿Ok? Moléculas. Entonces, ven, tuve que pasar por el mol para poder ir de gramos a moléculas. Ahora, este lo hice así en pasitos para que primero vean cómo se hace, ¿de acuerdo? Para que vean la secuencia, que hay que pasar por el mol, ¿ok? Para que nadie se me pierda. Pero eventualmente, cuando agarren práctica, pueden hacer todo esto pegado, ¿de acuerdo? Pueden poner varios factores de conversión seguidos y hacer esta conversión en un paso, ¿ok? Ahora, si usted no tiene práctica suficiente con los mol, todavía no se ponga a hacer las conversiones estequiométricas en un solo paso, ¿de acuerdo? Cuando ya tenga confianza, cuando haya hecho buena práctica, puede hacerlas en un paso. Hasta el momento, vaya allí poco a poco, porque eso le sirve, ¿de acuerdo? Un problema que la gente tiene y por el cual se equivoca haciendo cálculos con mol es que no lleva un orden, ¿ok? Todavía está sencillo porque estamos usando simplemente una sustancia, pero ahorita vamos a empezar a pedir partes de la sustancia, entonces ahí es cuando se vuelve esto un poco engorroso, ¿ok? La clave para que no se pierdan es llevarlo todo bien rotulado. Si se rotula todo y lo va haciendo bien ordenadito, no se va a equivocar, ¿ok? Pero cuando ya agarren práctica, pueden brincarse pasos y todo lo que les dé la gana, ¿ok? Ahora, por ahora van entendiendo. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Hagamos otro, pero en el sentido opuesto, ¿de acuerdo? Y después de eso procedemos a complicar esta cosa, ¿ok? Todavía está muy fácil. Uf, uf. Digamos que ahora tengo... Supongamos que ahora tengo 2,97
por 10 a la 25 fórmulas de Na2SO4, sulfato de sodio. ¿Ok? Vamos a calcular cuántos gramos hay. ¿Ok? ¿Cuántos gramos hay? Entonces, de nuevo, como es un cambio entre fórmulas y masa, tengo que atravesar el mol para llegar ahí. ¿Ok? Entonces, calculo la masa molar, ¿de acuerdo? Si no me dan la masa molar, lo primero que hago es calcular la masa molar, porque la voy a ocupar de fijo en algún momento. Entonces tengo, ¿ok? 2 por 23, ajá, 3206, ajá, 64, 14206. Eventualmente se van a aprender la masa de la tabla periódica para que sepan. Ok, muy bien. Entonces 14206 gramos sobre mol. Ahora, hacemos la conversión. Entonces, pasando de partículas a mol. Entonces, 297 por 10 a la 25 fórmulas. Entonces, ahora monto el factor de conversión. Entonces, fórmula va abajo, mol va arriba. Aquí va el 1 y aquí va el 6,02 por 10 a la 23. ¿Ok? Entonces, 297 exponente 25 entre 602 y 1023 me daría 49,3 mol. Uf, un montón de mol. 49,3 mol de Na2SO4. Y ahora convertimos esto a gramos. ¿Okay? Entonces tengo 49,3 mol de Na2SO4. Monto el factor. Mol va abajo. Gramo va arriba. ¿Okay? El 1 aquí. 142,06 va acá. Y vean que entonces ya pueden pasar a gramos. Entonces 49,3 por 142,6 me daría 7004 gramos. O lo que es lo mismo, 7,00 por 10 a la 3 gramos de Na2SO4. ¿Okay? Esto último es para poder tener 3 cifras, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de escribir 7004, lo convierto a 7,00 por 10 a la 3 gramos. O sea, 7 kilos. ¿Qué les parece? ¿Nadie se ha Todo bien. Ok. Pero sería mejor poner 7004 o 7,0 por 10 a la 3. ¿Aquí? Sí, Entonces, digamos, ¿cuál de los dos le parece mejor? no, la respuesta correcta, verdadera, oficial y que vendían en la prueba es esta. Ah, ok. Esta es para que nadie se me colase y me diga, ¿qué pasó aquí? Ok, no. En cámara lenta, de aquí a acá. ¿Ves? Prueba. Ok. Entonces, ¿preguntas por el momento o lo complicamos? No quiero complicarlo, pero sí. Sí, no, eso es una pregunta retórica. La vamos a complicar, pero simplemente para asegurarme que están listos. Ok, compliquémoslo. O sea, digo que lo vamos a complicar, pero darse cuenta que realmente no es tan complejo, ¿de acuerdo? No es tan raro en realidad. Ok. La clave, ¿de acuerdo? De lo que vamos a ver es simplemente darnos cuenta de una cosa. Imagínense lo siguiente, ¿ok? Voy a poner aquí un C6H12O6. ¿Ok?
Estoy poniendo el 1 simplemente para que vean que es un 1, ¿ok? ¿Cómo leería usted esto? Bueno, en química lo pueden leer de dos maneras, ¿de acuerdo? Cuando viene así, sin mayor aclaración, usted puede entender esto de dos formas. Puede entenderlo como un mol de C6H12O6 o como una molécula de C6H12O6, ¿de acuerdo? Cuando solo viene un triste y pelado 1, C6H12O6, puede entenderse de las dos formas, como un mol o como una molécula. Ahora, el asunto es este. Si yo tuviera una molécula de C6H12O6, yo puedo decir que en una molécula de C6H12O6, ¿cuántos átomos de carbono hay? 6. 6, exacto, 6 átomos de carbono. Yo puedo decir que hay 12 átomos de hidrógeno y que hay 6 átomos de oxígeno. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Verdad? Sí. Suena lógico, suena consistente. Bueno, yo puedo hacer algo parecido con los mol. ¿Ok? Yo podría venir y decir, ok, yo puedo tener un mol de moléculas de C6H12O6. O sea, un mol común y corriente de C6H12O6. Pero es un mol de moléculas, a final de cuentas. ¿Ok? Yo puedo entonces decir, ok, en un mol de moléculas de C6H12O6 hay 6 mol de átomos de carbono. ¿Ven? Así como una molécula de C6H12O6 tiene 6 átomos de carbono, un mol de moléculas de esta cosa tiene 6 mol de átomos de carbono. ¿Ven? Se mantiene la lógica, se mantiene la proporción. ¿Ok? Ya sea que lo analicen a nivel molecular o lo analicen a nivel de mol. ¿De acuerdo? Las relaciones se mantienen. ¿Cuántos moles de átomos de hidrógeno tiene? 12. 12. Hay 12 mol de átomos de hidrógeno. Hay 6 mol de átomos de oxígeno. ¿Ven? La misma proporción que tenía la molécula chiquitita, solita, individual, se sostiene cuando lo vemos a nivel de mol. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Sí. ¿Ok? Y yo también puedo hacerlo con fórmulas. ¿Ok? Y puedo volver las cosas bien raras analizando fórmulas. Digamos que tuviéramos un NH4 2SO4, un sulfato amonio. ¿Ok? Cuando yo tengo un sulfato amonio, yo puedo ver esto como un mol de sulfato amonio o como una fórmula de sulfato amonio. ¿De acuerdo? Las dos interpretaciones son válidas. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle? ¿Ok? Entonces, cuando yo veo la fórmula, ¿de acuerdo? Cuando yo veo la fórmula, sulfato de amonio, yo sé que tiene, por ejemplo, ¿cuántos iones amonio tiene? 4, Iones de amonio. 8. 2. Ok. No, Gerardo. El 2, recuerden que el ion amonio son el NH4, ¿es? Okay, ese se llama amonio. Okay. Entonces, tiene dos bichillos llamados amonio. ¿Ok? ¿Cuántos iones sulfato tiene? 1.
1, exacto, tiene un ion sulfato. ¿Ven? Entonces puedo ver que la fórmula de sulfato de amonio tiene 2 iones de amonio y 2 iones de sulfato. Pero también puedo verlo como que eso tiene ¿cuántos átomos de nitrógeno 1. en total? 2. 2, ¿verdad? 2. ¿Ves? Hay 2 átomos de nitrógeno, porque en cada, de acuerdo, en cada amonio hay un nitrógeno, pero en 2 amonios hay 2. ¿Cuántos hidrógenos hay? 8. 8. Exacto. ¿Ven? O sea que en una fórmula de sulfato amonio hay 2 iones de amonio, 2 átomos de nitrógeno, o lo que es lo mismo, 8 átomos de hidrógeno. También puedo verlo con el sulfato. ¿Cuántos azufres hay? 1, ¿verdad? 1. Un átomo de azufre, o lo que es lo mismo, 4 átomos de oxígeno, ¿ven? Las fórmulas las podemos analizar incluso de una manera más detallada. ¿Sí entienden esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Uy, Profe, entonces va como de algo más general a uy, algo uy. más específico. Repítanos, porque mis audífonos se desconectaron de repente. Entonces, desde que les pregunté si habían entendido, no escuché nada. Lo repito, Sí, 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 que va de algo más general a algo más específico. exacto. Yo puedo analizar la fórmula como un todo o sus partes, ¿ok? Y yo puedo hacerlo con la fórmula o con el mol, ¿ok? Yo puedo llegar y hacer el mismo análisis que acabamos de hacer, pero con el mol, ¿ok? Yo puedo llegar a decir, ok, ahora tengo un mol de fórmulas de sulfato amonio. Y entonces puedo ir y tirarme a cosas más específicas y menos abstractas en realidad. Y puedo decir, tengo 2 mol de ion amonio. O puedo decir, tengo 1 mol de ion sulfato. ¿Sí? Ok. Y en este mol de fórmulas de amonio, bueno, de sulfato amonio, tengo 2 mol de átomos de nitrógeno, o lo que es lo mismo, ¿cuántos mol de átomos de hidrógeno? 8. 8, ¿de acuerdo? 8 mol de átomos de hidrógeno. O 1 mol de átomos de azufre, o 4 mol de átomos de oxígeno. ¿Ven? ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver el todo o pueden ver las partes. ¿Ok? Y las proporciones de los mols se sostienen. ¿Sí? Sí. Ok. Hacemos algunos ejemplos entonces. ¿O van a preguntarme algo antes de continuar? Por ahora va bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo vacilón en este caso? Que yo puedo entonces calcular usando pura estequiometría cosas generales o cosas específicas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, algunos, hay un montón. Ok. Podría inventarme uno y ya está, bueno, no. Inventémonos uno. Y les dejo todos esos a ustedes. Imagínense que tienen ahora 3,05 gramos y que sea
Etanol. 3,05 gramos de etanol. Etanol es C2H6O. ¿Ok? Entonces vamos a calcular, por ejemplo, para comenzar, los mol del etanol. Vamos a calcular los mol de átomos de hidrógeno. Vamos a calcular los átomos de carbono, ¿de acuerdo? El número de átomos, obviamente. Vamos a calcular la masa de oxígeno. ¿Ok? Entonces, vea que ahora puedo hacer preguntas un poco más extrañas. Puedo preguntarles por cosas generales o por cositas específicas dentro de la sustancia. ¿Ok? Ahora, como cualquier problema de estequiometría, si no me dan la masa molar, arranco calculando la masa molar. ¿De acuerdo? Este es el punto de partida. C2H6O. ¿Ok? Entonces son 12,01 por 2 más 6,06 más 16, 46,08 gramos entre mol. Ok. Entonces vamos a hacer estos cálculos. Ok. Entonces vamos a empezar con los mol de C2H6O. Entonces serían 3,05 gramos de C2H6O. Y para pasar a mol, uso la masa molar. Entonces, gramos, mol. 46,08, 1. Vean que entonces, la masa molar les daría, digo la masa molar, los moles daría les daría 0,0662 mol. Okay. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ahora, calculemos entonces los mol de átomos de hidrógeno. ¿Okay? Los mol de átomos de hidrógeno. ¿Okay? Entonces puedo utilizar este número que ya está aquí. ¿Okay? Tengo 0,0662 mol de C2H6O. Y ahora tengo que montar el factor. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Ok? Y ahora tengo que observar la estructura. Yo sé que en un C2H6O, ¿ok? Ya sea una molécula o un mol de este bichito, ¿cuántos mol de átomos de hidrógeno hay? 6. 6, ¿verdad? En un cosito este siempre hay 6. Entonces, 1, 6. ¿Ven? Así es como hacemos el factor. Tengo que observar la sustancia y plantar el factor. Entonces, en un C2H6O a 6 H's. Y entonces, el total de mol de átomos de hidrógeno sería 662 por 6, 0,397. Mol de átomos de hidrógeno. ¿Entendieron esta conversión? Sí. 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 Ok. Ahora, ¿cuál era la tercera pregunta? Átomos de carbono. Átomos de carbono. Ok, átomos de carbono. Muy bien.
Entonces, vamos a calcular los átomos de carbono. ¿Ok? O sea, el número de átomos de carbono. ¿Ok? Bueno, parto, por supuesto, de los mol de la sustancia completa, ¿verdad? 0,0662 mol de C2H6O. Entonces, yo puedo llegar y decir, ok, un mol de C2H6O tiene 2 mol de átomos de carbono. ¿Ok? Pues vean que paso de mol de la sustancia a mol de átomos de carbono. ¿Ok? .0662 por 2. 0,132. Esos son mol de átomos de carbono. Ahora, a mí lo que me piden es el número de átomos de carbono. Entonces llego y digo, ok, 1,32 mol de átomos de carbono. Y para pasar de mol a partícula, uso Avogadro. Entonces, de mol de átomos a átomos. Entonces, 6,02 por 10 a la 23. Vea que ya pueden pasar de mol de átomos a átomos de carbono. Y en ese caso les daría 7,95 por 10 a la 22. .25 por 10 a la 22 átomos de carbono. Eso lo pueden hacer en un paso, ¿verdad? Simplemente lo estoy haciendo en 2 para que vean la secuencia. Primero paso de mol de sustancia a mol de átomos de carbono. Y luego de átomos de carbono, de mol de átomos de carbono a átomos de carbono. ¿Ok? ¿Todo de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿cuál era la cuarta pregunta de este problema? Masa del oxígeno. La masa del oxígeno. Ok. Esa la puedo hacer de 2 formas, ¿ok? Una que ya es muy directa porque ya tengo como que toda la información. Ok, entonces, la masa de oxígeno. Entonces, tengo 0,0662 mol de C2H6O. ¿Ok? Puedo convertir esto a moles de oxígeno. ¿Ok? Yo sé que en un C2H6O hay un mol de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ahora tengo mol de oxígeno. Ahora, esto lo hago porque lo que me interesa es la masa de oxígeno. Entonces, ya que tengo mol de oxígeno, puedo convertirlo a masa de oxígeno usando la masa molar del oxígeno. Llego y digo, ok, 0,0662 mol de átomo oxígeno. Ok, si yo busco en la tabla periódica, yo veo que un mol de oxígeno tiene una masa de 16 gramos. Entonces, vean que en principio, en esa masa original que les di, va a haber 16. Ok, 1,06 gramos de oxígeno.
¿Ven? Entonces, de la masa original que yo les di, 1,06 gramos son oxígeno. Ahí porque se usó la masa del oxígeno y no de todo el compuesto que había, digamos de CHO. Que les pedí la masa del oxígeno. Entonces, en ese caso se usa específicamente el de que se pidió. ¿O sí? ¿Ves? ¿Sí me entienden? Sí. Un poco complicado, pero creo que entiendo el concepto. ¿Cuál de todas las partes es complicada? Damos todo en general, digamos, saber qué exactamente hay que hacer para convertir, pero digamos, sí entendí, nada más creo que ocupo más práctica. Ah, no, por supuesto, ¿ok? Lo importante es ir llevando todo en orden y en secuencia, ¿ok? Si usted viene con todo bien rotuladito, bien ordenado, no se va a perder, ¿ok? Los cálculos serán sencillos. Muchas veces la gente se equivoca en cálculos de este tipo simple y llanamente porque son un desastre para resolver problemas, ¿ok? Nada personal. ¿Ok? Y ni siquiera creo que lo hagan al propio, simplemente que les da pereza escribir las cosas. Entonces, como les da pereza escribir esto, llegan al final del problema y no saben qué es cada cosa. ¿Ok? Hagamos otro. ¿Ok? Imagínense ahora lo siguiente. ¿Ok? Digamos que... digamos que tuvieran... Profe, ¿Sí? sorry por interrumpirlo así. ¿Se cree que puede ser un ejemplo como el que sale el último en la presentación? Déjeme ver. Ok, Digamos que esto lo hice hace un montón porque... De hecho, ya hacer algo parecido a eso. ok. Sorry. Ok. Sí, no, es que las presentaciones estos y todo el material yo lo preparé hace como un mes adelante, entonces yo las veo por encima para más o menos recordar qué es lo que tengo que dar, pero no es como que yo realmente me siento a leer la materia, yo simplemente es como tengo que dar esto, tas, en automático, ¿ok? Porque en este momento lo que estoy preparando son las materiales de estructura electrónica y estructuras de Lewis, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, ok, imagínense que tiene una muestra de nitrato de níquel. ¿Ok? Es decir, tengo una pequeña masa de nitrato de níquel. Entonces, si la muestra contiene 2,37 por 10 a la 24 ion nitrato, ¿ok? Ahora sí. Primero calculemos, ¿de acuerdo? Los mol de fórmula de nitrato de níquel 2. Luego calculemos la masa en gramos de nitrato de níquel. Por si acaso, en un examen de química general no va a venir así un super problema con 20 incisos, ¿de acuerdo? En un examen de química general viene una pregunta específica y concreta, ¿ok? Solo que en la presentación vienen como 20 preguntas por un solo enunciado porque así le saco el jugo a esto, ¿ok? Pero en un examen simplemente viene ese enunciado y una de las 20.000 preguntas, ¿ok? Es algo muy Profe. específico y concreto. ¿Ah? Con permiso. Ujú. Digamos, igual en el examen, por ejemplo, para llegar a la masa de cierto Cosa, ajá. elemento, digamos, hay que igual sacar, bueno, a veces, no siempre, pero sacar como la masa del mol Sí, obviamente, va a haber varios de la fórmula. pasos.
Ok. Sí, solamente que lo que les quiero decir es que no va a haber 20 preguntas asociadas a algo, ¿ok? Cada pregunta es individual. Pero sí, pues, puede haber algunas que van a tener 5 pasos, ¿ok? Igual va a haber un punto, ¿ok? Porque ese es el detalle con las preguntas de marca con X. Todas valen un punto, ¿ok? Las que son muy fáciles es una ganga, es un punto casi regalado. Las que son más largas, pues sí, ahí es el truco, ¿ok? Básicamente, usted compensa el punto que es sencillo y corto con el punto que es largo y estafador. Ok, pero bueno, es uno por otro. La masa de esto, los átomos de oxígeno. Ujú. La masa de nitrógeno. Ok, hagamos esto. Ahora, de nuevo, si es problema de estequiometría y no me da la masa molar, calculo la masa molar como primer punto de partida. Ok. Entonces, vamos a buscar el níquel. El níquel 5871, ok. 5871. Ok. 2 por 1401. 6 por 16. Eso les daría 182,73. Gramo. Mol. Entonces, lo primero que me preguntan son los mol de fórmulas de nitrato de níquel. ¿Ok? Ahora, me dan como punto de partida 237 por 10 a la 24 ion nitrato. ¿Ok? Entonces, lo que me conviene como punto de partida podría ser convertir esto a mol de ion nitrato. Convirtámoslo a mol. ¿Ok? Entonces, vea que tengo ion, voy a convertirlo a mol de iones, obviamente. Ahora, yo sé que un mol de lo que sea tiene 6,02 por 10 a la 23 de esas partículas. Entonces, vea que ya puedo calcular cuántos mol tengo para ion en nitrato. ¿Okay? Tengo 3,94. 3,94 mol de ion nitrato. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque entonces llego y digo 3,94 mol de ion nitrato. Y ahora relacionémoslo con la fórmula. Entonces voy a ir a ver la fórmula. Vean que en la fórmula, por cada nitrato de níquel, ¿cuántos nitratos hay? 2. Fíjense, 2, ¿verdad? 2. Entonces, vean que hay 2 mol de ion nitrato en cada mol de fórmula de nitrato de níquel. ¿Ven? Y ya con eso estoy pasando de nitratos a nitratos de níquel. Entonces, 3,94 entre 2, habría 1,97. Hay 1,97 mol de fórmula de nitrato de níquel. A ver, ¿me entendieron? En ese paso me perdí un poco. Sí, ¿Cuál este? Sí, Dave, profe, sí. Dave, vea la fórmula. En uno de estos,
¿cuántos nitratos hay? 2. 2. ¿Ves? Entonces, simplemente estoy diciendo que hay 2 nitratos en cada nitrato de níquel. ¿Ves? Entonces, estás pasando de nitratos a nitratos de níquel. Estás pasando de la parte al todo. ¿Ves? Yo puedo pasar del todo a la parte o de la parte al todo. Lo único que tengo que hacer es analizar la fórmula. Ah, ya, ok. ¿Ves? Profe, cuando usted pone mol fórmula de Nitrato de níquel, ajá. nitrato de níquel, hay que poner ahí 3,994, perdón. ¿Dónde? ¿Aquí? No, en la fracción, sí. Mol fórmula. No, ese es el factor. Ah, El ok. factor se monta con el compuesto original. ¿Ves? Ok. El 394 es el número que está aquí. Porque Ah, ese es el valor de masa que tenés. ok, ok. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces vean que yo puedo darles el todo para que vayan a la parte o puedo darles la parte para que vayan al todo. Usualmente lo más complicado para ustedes a veces es pasar de la parte al todo. Así que bastante vivo el que se dio cuenta de que el último problema era el problema truculento. Ahora, de acuerdo con esto, si tenemos este cálculo. Sí. Ok, ahora sigamos. ¿Alguien me puede decir cuál era la segunda pregunta? La masa en gramos de todo el nitrato de níquel. Ah, bueno, fácil. Ok. Eso quizás es lo que más extraño de que las clases sean presenciales, que en química yo tenía para un aula 3 pizarras. Podíamos viajar a través de las pizarras y tener datos apuntados por todos lados. Aquí con cosas tengo una y fue porque me la compré. 1,97 mol de fórmula de nitrato de níquel. Vamos a convertirlo a gramos. Entonces, mol gramos. ¿Alguien? ¿Cuánto era la masa molar de esto? 182,73. Genial, muchas gracias. Y entonces, pasamos de 1,97 por 182,73. Y tengo entonces 360 gramos de nitrato de níquel. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Cuál es la tercera pregunta? Átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno. Ok. Ok, átomos de oxígeno. Ok, para esa, bien puedo hacerlo usando los mol de iones nitrato o los mol de fórmulas. Con que me den cualquiera de los dos, los mol de nitrato o los mol de fórmulas. Mol de fórmula. Sí, pero ¿cuánto era? El de fórmula era 1,97 moles. Ok, ¿y el de nitrato? 2,37 por 10 a la 29. No. 3,94 moles. Es como 94. Ok, 394 mol de ion nitrato. Ok. Voy a hacerlo con este simplemente porque es más rápido. Ok. Me ahorro un paso. Ok, entonces tengo 3,94 mol de ion nitrato. Ok. Yo sé que en un mol de ion nitrato, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 3. 3. Exacto. 3 mol de átomos de oxígeno. Entonces vea que ya pasan de mol de nitrato a mol de oxígeno. ¿Sí? ¿Y por qué Entonces, no son 6?
porque van a ser 6. Estoy usando Por el los nitrato. Estoy usando el nitrato. Simplemente así. Ajá. Entonces, agarré el nitrato. Entonces, en un nitrato hay 3 oxígenos. Si hubiera agarrado este bicho, entonces ahí sí, en una fórmula de este son 6 oxígenos. ¿Ves? ¿Ves? Tengo que fijarme qué tengo para saber qué usar. Entonces, 394 por 3 me da 11,82, 11,8. 11,8 mol de átomos de oxígeno. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, lo pasamos a átomos. Mol de átomos de oxígeno. Yo sé que en un mol de lo que sea, hay 6,02 por 10 a la 23. ¿Ok? En este caso son átomos de oxígeno. Entonces, 11,8, 6,02 por 10 a la 23, 7,10 por 10 a la 24. Átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Entendemos este cálculo. Sí. ¿Ven? Sí. Aquí la clave es que agarren ya sea el nitrato o la fórmula y que monten bien el factor. ¿Ok? Simplemente lo agarré directamente el nitrato porque me ahorro un paso, ¿ok? Que es pasar de la fórmula al nitrato. ¿Ok? O simplemente porque me dio la gana hacerlo con nitrato. En realidad quería hacerlo con nitrato. Ahora, ¿cuál era la última? La masa de nitrógeno. Sí. Ah, ok, la masa de nitrógeno. Ok, la masa de nitrógeno, la masa de nitrógeno. Entonces, la masa de nitrógeno. Ok, puedo hacerlo con... ¿Con qué lo harían? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Con qué usarían de partida? El nitrato, tal vez. Nitrato. Es una buena idea, ok. 394 era, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Ok. profe. Ok, 394 mol de ion nitrato. Es un buen punto de partida. Ok. Voy a convertirlo a mol de átomos de nitrógeno. Entonces, yo sé que en un mol de nitrato hay un mol de átomo de nitrógeno. O sea que da igual. 394 mol de átomo de nitrógeno. Y ahora que tengo esto en mol de átomo de nitrógeno, puedo convertirlo a masa de nitrógeno. Mol de átomo de nitrógeno, uso la masa molar. Yo sé que un mol de nitrógeno tiene una masa de 14,01 gramos. Digan que entonces ahora tienen masa de nitrógeno. 394 por 14,01. Hay un total de 55,2 gramos de nitrógeno. ¿Entendieron este? Sí. Ok. ¿Qué les parece por el momento el tema de mol? ¿Se entiende? Digamos que sí. Bueno, hasta que... Más práctica realmente. Por eso es que en estas presentaciones que sean muy de cálculos, siempre van a encontrar cantidades casi absurdas de ejercicios, ¿ok? Para que literalmente si quieren practicarlo, se sienten aquí y agarren esto. En mediación también hay ejercicios, ahora está la práctica del examen, donde sea, ¿ok? Lo importante es que se pongan a practicar, ¿ok? Para que vayan viendo si están entendiendo, si tienen preguntas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, preguntas de lo que vimos hoy. Profe, Dígame. en este último ejercicio, ¿de dónde salió el 14,01? De la tabla periódica. Ay, Dios mío, ok. Gracias, profe. Sí, es que hay masas de esas que yo me las sé. Entonces, por eso no
no me devuelvo. ¿Sí? Pero sí, esa cosa que está ahí, que era la masa del nitrógeno, esa es una masa molar, ¿ok? Esa es su tabla. Doña Cristian. Gracias. Ok. Profe, quería preguntar si en las prácticas vienen las respuestas para uno poder comprobar si lo hizo bien. No. Si tiene alguna pregunta, me puede ir haciendo la pregunta. Voy a ver si la correctora me puede montarse por lo menos la solución de la práctica que ella les está elaborando a partir de las preguntas que leí, porque no he tenido tiempo. O sea, Profe, en la práctica del examen sí vienen las respuestas al final. ah, sí viene. Ah, qué bien. Puro final. Ah, qué bien, María del Mar sí lo hizo. Creí que se le había olvidado. Entonces, perfecto. Entonces, en la práctica que dice práctica primer parcial, ahí vienen las respuestas al final. Que creí que se le había olvidado. Que chica, no se le olvidó. Ok, gracias, profe. Ah, usted. Igual, todavía no se gasta en la práctica del examen, ¿verdad? Quémela al final. Aparte que en la semana de repaso que vamos a tener, después de que tenemos la materia, vamos a dedicarnos a hacer esas prácticas. ¿Ok? Y todas las preguntas que a ustedes se les ocurran traer. Entonces, si tienes preguntas, me las puedes hacer y ahí las vamos viendo. ¿Qué más? Profe, yo tengo una duda, digamos, en caso de que, por ejemplo, en ese último paso, digamos que hubieran, no sé, 2 átomos de nitrógeno. En ese último paso, nada más se multiplicaría, digamos, la masa por 2. Es que ese es el detalle. Como te pedí la masa del nitrógeno, N, tienes que usar la masa de un nitrógeno. ¿Ves? La masa molar es una cosa que depende de la sustancia, nada más. ¿Ves? Entonces, la masa de un nitrógeno sigue siendo 14 porque es nitrógeno. ¿Ok? Que en el compuesto diga N2 no afecta a la masa molar. La masa molar va a seguir siendo 14,01. Es una propiedad intensiva. ¿Ok? Es cuando calculas la masa molar, que ahí sí hay que multiplicar por el número. ¿Ves? Pero entonces, que hubiera un 2 en alguna parte de la fórmula no afecta al valor de masa molar de 14,01. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Si no, eso sería por el día de hoy. Mavi, muchas gracias y entonces nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿de acuerdo? El próximo martes estaríamos viendo fórmula empírica molecular y vamos a estudiar balanceo, ¿ok? De ecuaciones. Gracias, profe. Ok. Ok, profe. Bueno. Gracias. Ay, bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Ok, bueno. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, profe. Hasta luego. Pero una preguntita, es que, hombre, yo Dígame. tengo los temas así con los títulos. Este último que estuvimos viendo, o sea, el tema en sí, ¿cómo se llama? Es, ¿cómo? Digámosle, el tema que estuvimos viendo ahorita de último, donde hacíamos un problema con varios pasos, el tema en sí, ¿cómo se llama? O así, que se llama como respecto a qué, con respecto a un libro, con respecto a la guía de estudio o respecto a qué. No, digámosle, por ejemplo, que los otros eran Ah. peso molecular y peso formular. Todos estos son cálculos con el mol. Así se llama, todos son cálculos con, cálculos. todos son cálculos con el mol. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Ok, Gracias, profe. bueno, Hasta luego. hasta luego.